en la última sesión de la Cátedra Abierta en Seguridad Social y Salud que lidera la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hoy terminamos no solamente la cátedra en el año, sino también damos cierre con la conferencia de hoy al ciclo de pensiones. Recuerden que tuvimos en el año 3 meses de salud, 3 meses de riesgos laborales y estamos combinando entonces hoy el ciclo de pensiones. Hoy con la conferencia de una posible reforma de pensiones en Colombia, una mirada de prima media. Como siempre, para los que han estado, para los que no, la mecánica de la cátedra es precisamente realizar un pequeño resumen de la cátedra pasada, que en este caso fue de una posible reforma pensional, una mirada desde raíz con el doctor Mauricio Toro Briz. Luego hacemos una introducción a la cátedra de hoy y luego la conferencia del doctor Mauricio Olivera y el espacio para preguntas. Por igualdad, por neutralidad y obviamente por mantener esa objetividad en la cátedra, que es un espacio de reflexión académica, la introducción y las preguntas que haremos hoy, esas son exactamente las mismas que le hicimos al doctor Mauricio Briz, sin que sea, como siempre decimos, doctor Mauricio, sin que sea vinculante, sino que son preguntas dirigidas para que pensemos en el tema y porque posiblemente en el próximo año o en algún momento la cátedra va a ser un espacio donde la gente puede entrar a mirar las preguntas y a resolverlas. El nombre mío, Jaime Gañán, bienvenidos a la Facultad Nacional de Salud Pública. Gracias, como siempre, por prestarnos este auditorio. A ustedes recuerden colocar sus celulares en modo de silencio o de vibración y como siempre lo coloca por ahí en un lugar donde sienta cuando le vibre. También muchas gracias a todo el equipo del doctor Mauricio, a nuestro equipo de comunicaciones y a todos los que hacen posible esta cátedra que hoy termina. Entonces comienzo con el resumen de la conferencia pasada. Dice el resumen: en una muy didáctica e importante conferencia, el doctor Mauricio Toro Briz realizó interesantes reflexiones sobre la posibilidad de una reforma pensional en Colombia. Con tal fin, el doctor Toro inició su conferencia con algunas ideas iniciales a manera de sensibilización del tema propuesto. De ellas se destacan, entre otras, que, comillas, la falta de claridad es un gran obstáculo para que los individuos nos hagamos cargo de nuestras vidas y actuemos desde hoy para el futuro, que las pensiones no las produce el gobierno, que se producen con el esfuerzo y ahorro productivo de las empresas y los individuos a lo largo de la vida activa, vía impuestos y contribuciones, y que, dice el doctor Toro, lo que no ahorremos y aportemos nosotros ahora para la vejez, lo tendrán que pagar nuestros hijos y nietos. Seguidamente, el doctor Mauricio Toro resaltó la acción protectora de las pensiones y cesantía frente a las contingencias como la vejez, la invalidez, la muerte prematura y el desempleo. Una vez analizados los temas referidos, el doctor Toro Briz procedió a realizar un extenso análisis de los requisitos de un buen sistema pensional. En este aspecto, resaltó los temas de sostenibilidad financiera y actuarial, la equidad, la autonomía en la gestión, la cobertura universal, la integralidad y la eficiencia como aspectos esenciales a tener en cuenta en el diseño de un buen sistema pensional, en especial en lo relacionado con el sistema pensional colombiano. Posteriormente, el doctor Mauricio Toro hizo referencia a las tendencias globales que afectan a las pensiones, destacando de ellas las relacionadas con el envejecimiento poblacional, los cambios profundos en el mercado laboral, la deuda pensional implícita acumulada, la necesidad de ofrecer protección básica a los ancianos vulnerables y la competitividad internacional y volatilidad de los mercados. Finalmente, el doctor Briz realizó algunas conclusiones resaltando de ellas las siguientes, comillas: los sistemas de pensiones son complejos y con fuertes interacciones con elementos sociales, demográficos y económicos. La financiación de las pensiones depende necesariamente de las tasas de ahorro de la sociedad por la vía de las contribuciones e impuestos para asegurar la sostenibilidad. El elemento de equidad es esencial para asegurar un sistema socialmente sostenible. La estructura presente del sistema puede desarrollarse mucho en la dirección correcta, entre paréntesis dice él, Colombia Mayor, BEX, sistema contributivo, ahorro voluntario. Existe espacio para ir logrando mejoras importantes en tanto se dé el ambiente público y político para una reforma integral.
Las reformas estructurales de pensiones y sus efectos impactan generaciones completas y suscitan demasiada controversia. Se necesita mucho rigor técnico y mucha capacidad política. Con eso cerraba el doctor Mauricio Toro. Entonces paso a la introducción, que fue la misma que hicimos en la pasada conferencia. Tal como se hizo referencia en la anterior cátedra abierta, la introducción y preguntas de reflexión serán idénticas a las planteadas en tal conferencia. Por ello, en la presente se hará lectura de dicha introducción así. En muchos países se debate hoy en día el tema de las reformas pensionales. Lógicamente, Colombia no ha sido ajena a tal fenómeno. Como se dijo en esa introducción, por múltiples razones, una de las mayores preocupaciones de los estados han sido, sin lugar a dudas, el tema pensional. Diversas han sido las orientaciones políticas, económicas, jurídicas y sociales que los estados han determinado para afrontar el tema pensional en sus países, estructurando sistemas públicos, privados o en veces mixtos para garantizar o regular el acceso a las pensiones. Pero también ha sido un tema de preocupación en los organismos internacionales de variada índole. Igual se hizo referencia en cuanto a que, comillas, por lo general, el desempeño de los sistemas de pensiones puede evaluarse considerando tres aspectos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. El primero se refiere a la proporción de la población de adultos mayores protegida por los sistemas, y si se trata de un sistema contributivo, a la proporción de adultos jóvenes aportantes. La suficiencia hace referencia al nivel de beneficios y a la capacidad de quienes lo reciben de mantener un nivel suficiente de consumo. Finalmente, la sostenibilidad se remite a la capacidad de la sociedad y el Estado de mantener los sistemas en funcionamiento sin ocasionar mayores inconvenientes en las cuestas fiscales. Véase el documento Sistemas de Pensión en América Latina del doctor Rafael Rothman y Leonardo Luchel. En igual sentido se señaló, comillas, el mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrenta en la actualidad la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es la baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión. En Colombia, actualmente el Sistema General de Pensiones se encuentra estructurado por la normativa, entre otras leyes, de la Ley 100 del 93, la 797 y 860 de 2003, la 1328 de 2009 y múltiples decretos reglamentarios. Tal sistema actual presenta dos regímenes excluyentes, a saber, el régimen solidario de prima media con prestación definida, hoy administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las administradoras de fondos de pensiones. En ese contexto y a manera de introducción a la presente conferencia nos podemos preguntar: ¿cuáles son los indicadores de cobertura, suficiencia, sostenibilidad y equidad del sistema general pensional colombiano? ¿Realmente existe un hueco fiscal en pensiones? ¿Se requiere una reforma estructural pensional en Colombia o solo se requiere cambios al sistema actual vía ajustes paramétricos? ¿O no es necesario ni lo uno ni lo otro? ¿O sería necesaria una reforma de ambos? ¿En qué plazo se debería hacer una reforma en caso de ser necesaria o en qué plazo los ajustes? ¿Cuál sería entonces el objetivo y la pretensión de una reforma pensional en Colombia? En caso de ser necesaria una reforma pensional o ajustar el sistema general de pensiones actual, ¿cómo debería hacerse? ¿Qué se debería cambiar? ¿O qué parámetros se deberían ajustar para que sus resultados fuesen efectivos y realmente en favor de los colombianos y colombianas? ¿Qué elementos deberían modificarse? ¿Cuáles no? ¿La reforma debería contemplar un régimen de transición pensional? ¿Cómo afectaría a los colombianos y colombianas una posible reforma o ajuste pensional? ¿Se debe mantener la dualidad de regímenes? ¿Debe seguir siendo excluyentes? ¿Se deben acoger las recomendaciones de la OCDE? ¿Se debe realizar una reforma laboral para que pueda ser efectiva una reforma o ajuste pensional en Colombia? ¿Son convenientes los traslados de régimen para la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Estamos los colombianos y colombianas suficientemente formados e informados con relación a nuestro actual sistema general pensional? Finalmente, ¿tendremos un país de adultos mayores con pensión de vejez o un país con un número alto de adultos mayores cobijados solo por programas vía asistencialista?
Como siempre, estas preguntas son preguntas que no vinculan, pero que hacen la reflexión sobre el tema. En el día de hoy, entonces, reitero, tendremos la conferencia de una posible reforma pensional en Colombia, una mirada desde prima media con el doctor Mauricio Olivera González. El doctor Mauricio Olivera es presidente de Colpensiones, es economista de la Universidad de los Andes, con un MA de la Universidad de Maryland, un MPhil y candidato a doctorado en economía de George Washington University. Su vida profesional se ha desarrollado entre la investigación, el sector público, la academia y la consultoría. Desde el 1 de enero de 2012, cuando asumió el cargo de viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, hizo parte del Comité de Seguimiento de Colpensiones y el proceso de transición del Instituto del Seguro Social a la nueva administradora. Se ha desempeñado como investigador asociado de desarrollo en temas de macroeconomía, desarrollo económico y política económica, políticas públicas, evaluación de impacto y política fiscal en el Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Participó en investigaciones sobre empleo y economía política y como jefe de la división de análisis fiscal de la Unidad de Análisis Macroeconómico en el Departamento Nacional de Planeación. Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en evaluación de proyectos de desarrollo social y análisis de mercado laboral y política fiscal. Ha combinado su labor profesional con su actividad docente en los departamentos de Economía de universidades como la Javeriana, de los Andes, Colegio Mayor, Nuestra Señora Rosario, George Washington University y Maryland University, entre otras. Ha publicado libros y artículos en materia de empleo de diferentes sectores de la economía nacional y al impacto en la misma, de política fiscal, gasto público, macroeconomía y equidad social. O sea, no solamente por ser el presidente de Colpensiones, sino por su carrera, tanto de investigador como de docente y como profesional. Tenemos a un invitado de honor en el día de hoy, doctor Mauricio. De verdad para nosotros es muy grato, de verdad su referencia, su amabilidad estar con nosotros y le damos nuestros grandes agradecimientos porque este es un público que siempre nos ha acompañado y un espacio de reflexión. Bienvenido y muchas gracias. Aquí te envían ¿Cuánto tiempo tengo? Parece que hay una hora y cuarto y haremos de manera Muy bien, profesor Jaime, muchas gracias por esta invitación a la Universidad de Antioquia y buenas noches a todas y todos. ¿Quién va a mover la presentación? ¿Acá? Acá está. Listo, ¿cómo la muevo? Listo. Bien, muchas gracias por esta invitación. Bien importante, creo que voy a poder responder a todas las preguntas que hacen en la introducción. Voy a poder responder a todas las preguntas, voy a enfatizar más en unas que en otras. La pregunta inicial es la más importante, si debería haber una reforma. Y no puedo empezar sin empezar hablando, digamos, con Mauricio Toro tenemos una relación muy profesional, con protección, una relación muy buena. Pero ustedes saben que ayer hubo un seminario de ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, donde una de las primeras ideas que hubo, creo que la más relevante es eliminar el régimen de prima media. Y esa es una discusión que ha estado hoy casi todo el día en los medios. Entonces no quiero empezar a hablar del tema sin contarles con qué entidad están hablando ustedes ahora. Bien importante, porque fue una decisión del Estado colombiano. Y ojo, no del Estado, no del gobierno, del Estado. Desde el año 2007 se decidió liquidar el Seguro Social y crear una nueva entidad que duró bastante tiempo creándose. Colpensiones abrió sus puertas el 1 de octubre del 2012, es decir, hace 3 años y un mes. 3 años lleva la entidad funcionando y fue creada por 2 razones principales, no lo digo yo, lo dice la misma Corte Constitucional. Razón 1, la ineficiencia administrativa y operativa que tenía el Seguro Social. Razón 2, la corrupción que había. Colpensiones es creada primero para resolver esos problemas, para resolver la ineficiencia, para atacar la corrupción, pero fue creada para ir más allá. ¿Por qué quiero hablarles primero de esta entidad? Porque lo que quiero que ustedes vean acá es que por parte del gobierno colombiano en este momento y del Estado, el objetivo es una entidad sólida, que administre el régimen de prima media.
régimen de prima media que existe. Y de paso pues les cuento, el único país en el mundo donde solo ha existido ahorro individual es Chile. Ustedes saben que fondos privados y la NIF hablan mucho de Chile, el único país donde ha existido, pero ni siquiera ya pudieron mantenerlo. Les tocó volver a pilares con régimen de prima media. Entonces esa visión de eliminar el régimen de prima media, digamos, que es una de tantas visiones, hay un debate político, es una discusión técnica donde hay muchas visiones. Pues la primera respuesta es que en este momento el régimen de prima media cuenta con una entidad sólida que busca administrar y fortalecer el régimen de prima media. Entonces les quiero contar qué es Colpensiones en este momento. Colpensiones, como les digo, fue creada primero para eliminar el atraso estructural que hay en el régimen de prima media. ¿Cuál era el atraso estructural? Hace 3 años el Seguro Social le dice a Colpensiones: prepárese que le voy a entregar 80.000 solicitudes atrasadas. Colpensiones dice: listo, me voy a preparar para 110.000 porque debe haber un margen de error. Abre sus puertas Colpensiones. El Seguro Social se entrega a la entidad liquidadora y la entidad liquidadora empieza a entregar los expedientes que estaban atrasados. Entrega 80.000, entrega 90.000, entrega 100.000, entrega 150.000, entrega 200.000, entrega 250.000, entrega 300.000, entrega 347.008 expedientes atrasados en el Seguro Social. De los 80.000 que había dicho el Seguro Social que existían, fueron 347.000. Y eso no se supo al otro día. Se supo a medida que la liquidadora iba viendo que había en las oficinas. Colpensiones abre en octubre de 2012 sus puertas. En marzo de 2014 es que se cierra ese universo. Finalmente ya la liquidadora dice: le entregué todo. Y en julio de 2014, Colpensiones le reporta a la Corte Constitucional que ya estaban tramitados todos esos casos atrasados. ¿Por qué les digo que a la Corte Constitucional? Porque la situación era tan grave y tan compleja que la primera tarea que hizo Colpensiones con el Ministerio de Trabajo fue ir a la Corte y decirle a la Corte: respetuosa Corte, nosotros lo que tenemos que pedirle a usted es que nos proteja. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a resolver es un problema estructural, no un problema coyuntural. El problema estructural eran esos atrasos. Y si la entidad no contaba con esa protección, iba a continuar igual que el Seguro Social, que era resolver a través de la judicialización. De la judicialización. Usted la que llega, usted la que se resuelve. No de una manera ordenada. La Corte entendió eso. Y la Corte declaró lo que se llama el Estado cosas inconstitucionales. Como su nombre lo indica, son cosas que están fuera de la Constitución. Es decir, nos protege frente a la judicialización y nos da un orden para resolver, desde los más vulnerables hasta los menos vulnerables, con un orden establecido. Es más vulnerable una persona que toda su vida cotizó sobre el salario mínimo y que está esperando que le respondan su pensión. Es menos vulnerable, entre comillas, una persona que tiene una pensión de 10 salarios mínimos y que quiere que se le liquide. Entonces nos dio ese orden, así es como empezamos a trabajar. Nosotros le hacemos un reporte mensual a la Corte Constitucional, así empezamos a trabajar. Lo del Seguro Social ya se tramitó y eso generó atrasos en Colpensiones, es decir, eso fue un desbordamiento. Ya para cerrar el cuento, acá lo que ustedes tienen es una gráfica desde diciembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2015 de todas las solicitudes que han sido radicadas en Colpensiones, cuántas se han resuelto. Y la línea verdecita dice que es el 97,2%. Estamos en el 97,2% de solicitudes resueltas. Hay unas que no hemos podido resolver, pero que hemos gestionado porque falta documentos. Si sumamos esas gestionadas, estamos en el 99,6%. En este momento nosotros una solicitud de pensión, no voy a entrar en los detalles, pero una solicitud prestacional la estamos resolviendo en 4,2 meses. La ley da 4 meses para resolver una pensión. Ya no son los atrasos que tenía el Seguro Social de 5, 10 hasta 15 años. Cuando yo llego a Colpensiones en agosto de 2013, pregunto cuál es la solicitud que estamos atrasada. Había una solicitud del año 89.
89 sin haber sido resuelto. Entonces la entidad empieza a resolver, digamos, a eliminar el atraso, y ya es una entidad que está del otro lado, es una entidad que ya está estabilizando, eliminando ese atraso del régimen de prima media y estabilizando el régimen de prima media. Aquí está el 99,6, miren, nosotros ahí están los datos. Nosotros hemos resuelto la primera línea que está ya más de 1.300.000 solicitudes. Si comparamos con lo que hacía, muchas gracias. Si comparamos hasta 1.334.800 solicitudes, incluyendo las que hemos gestionado. Si comparamos con lo que hacía el Seguro Social, nosotros en 3 años hemos hecho lo que el Seguro Social había hecho en 5. Es decir, si siguiera el Seguro Social, habría por lo menos 500.000 personas esperando todavía. Si ha sido un tema de eficiencia, con una nueva entidad, una entidad sólida, además una entidad que está basada en la tecnología. Siempre lo digo yo muy esquemáticamente hablando, el Seguro Social que no se modernizó. Pues, ¿quién tomaba la decisión? Era una persona frente a un computador y 200 solicitudes en papel acá. ¿Cuál resuelve primero? ¿Cuál resuelve más rápido? Profesiones es una entidad basada en la tecnología. Lo que se radica, se digitaliza. De ahí en adelante hay una trazabilidad completa con la tecnología. Entonces, es una entidad que busca la seguridad de la información. Esa es la entidad con la que están hablando, es una entidad del gobierno que lo que está haciendo es buscando fortalecer el régimen de prima media. Otro tema sobre el cual nos hacen seguimiento, ¿y qué pasó acá? Pasó algo raro. ¿Cómo? No. Alguien. 4 temas les quiero mostrar para hablar de progresiones, para luego entrar en el tema del sistema pensional. Sí, exacto, no sé por qué no se ve. Vamos a abrirla. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está abierto. Sí, pero como se la guardamos al doctor Gañán en la memoria, puede ser. ¿Esta? Debe ser. Sí. Otro tema sobre el cual nos hace seguimiento son las tutelas, porque tutelas todavía recibimos. Antes de que se declarara el estado de cosas inconstitucional, y lo mismo del Seguro Social, se recibían 10.000 tutelas al mes. 10.000. En promedio, después del estado de cosas inconstitucional, Corporaciones ha recibido 5.000 al mes, es decir, ha bajado a la mitad. En los últimos 3 meses, ha estado cercano a las 3.000 al mes. Todavía existe, y ya voy a detenerme en ese punto. Ahí está el dato de tutelas. Lo que les quiero contar a nosotros es que todas las tutelas que hemos recibido, el avance es del 94% también. Hemos resuelto más de 211.000 tutelas. Hay alrededor de 4.000 tutelas que materialmente no podemos resolver, porque es un oficio de un juez que llega que dice, resuélvale al señor Jaime la tutela. Eso Ya dice que el cerramos oficio. todas. El señor Jaime tiene cédula, lo tenemos por ahí. El señor Jaime es el beneficiario, es el apoderado, es el causante. Entonces hay 4.000. Si sumamos esas gestionadas, ahí está la anterior. Acá está. 211.000 tutelas que hemos resuelto de 225.000. Si sumamos las que no podemos resolver, estamos en 217.000, vamos en 97%. Fíjense que de todas maneras las tutelas crecen. En octubre de 2013 había 100.000 y estaban resueltos 44.000, ahí era el 44%. Ahora estamos en el 97%, pero todavía hay tutelas y ya me voy a detener en ese punto. Pero la entidad lo que está haciendo es negando la estabilización. Lo que entra se resuelve rápidamente, con oportunidad y con calidad. Pasemos a la siguiente, que todavía es un tema que es más el tema, digamos, yo creo que los problemas de la entidad que ha enfrentado la entidad se han venido modulando. Un tema que todavía está enfrentando la entidad son los fallos judiciales, las sentencias. El ciudadano que desafortunadamente tuvo que demandar al Estado, el juez que falla en contra del Estado, y Corporaciones tienen que resolverlo. El Seguro Social le dijo a Corporaciones, mire, le voy a entregar 12.000 sentencias que usted tiene que pagar.
las entregó y las pagamos. Pero en este momento estamos por encima de 120.000 sentencias. Todavía hoy los radican ciudadanos a través de PQRS sentencias del Seguro Social, que el Seguro Social no tenía notariado, obviamente porque se lo no conocía. La primera labor que tiene que hacer el Seguro Social con pensiones, con una sentencia, es un estudio de seguridad. Nosotros somos funcionarios públicos, tenemos que cuidar los recursos públicos. En general nos radican una copia simple de la sentencia, es decir, una fotocopia. Literalmente hablando, una fotocopia se puede poner 3 ceros más. Y no son millones, sino millones. Tenemos que hacer un estudio de seguridad, lo que implica que tenemos que ir al juzgado en donde se falló la sentencia. Hay muchas que tienen muchos años, que no están en el juzgado, están en los archivos de la rama judicial. Tenemos que desarchivarla, tenemos que verificar su veracidad y después pagarla. Entonces es una relación con la rama judicial que a veces fluye mucho, a veces no fluye tanto. Entonces tenemos que, acá está la primera gráfica, tenemos que alistarlas y luego tenemos que pagarlas. No vamos a tener mucho en los gráficos, nosotros hemos ya resuelto casi 100.000 sentencias. Miren, el año pasado Colpensiones pagó 4 billones de pesos en retroactivos, porque es que se falla la sentencia y empieza el casino, y eran sentencias del Seguro Social. 4 billones de pesos. Nunca en la historia de este país se han pagado 4 billones de pesos en retroactivos. Seguro Social en su mejor año pagaba 900.000 millones. Entonces, digamos, acá también una marcha forzada, estamos avanzando. Acá estamos cerca del 90% de cumplimiento en las sentencias judiciales. Un tema que, insisto, también tiene un componente exógeno, que es la rama judicial, es el juez que... Y si ustedes ven y se ahondan un poco, inclusive en el estado de cosas constitucional, los jueces, la Corte Constitucional ya ha exhortado a los jueces, diciéndoles, miren, si ustedes ponen una sanción porque Colpensiones no ha resuelto una tutela que está relacionada con una sentencia, primero entregue la sentencia a Colpensiones, porque es que si no, no la pueden resolver. El funcionario se puede ir a la cárcel. No, porque una tutela es una sanción, es una orden de arresto y además una multa. Pero es que no tiene la sentencia. La misma Corte Constitucional ha exhortado a los jueces para que entreguen esa información. También ya estamos muy cerca de estar estabilizados en sentencias. Entonces es una entidad, como les digo, y les estoy mostrando las 3 cuestiones más importantes, que lo primero que tienen que hacer es eliminar esos atrasos, es decir, eliminar los problemas del Seguro Social. Ahora, mucha gente ha dicho, es que Colpensiones lo que hace es resolver por resolver, pero no resuelve con calidad. Pasemos a la siguiente. Acá están los temas de calidad. Nosotros eso lo hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, acá con la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es que tenemos muchos problemas de calidad. Entonces, dimensionémoslos un poco. Nosotros hemos resuelto, ustedes vieron, más de 1.300.000 solicitudes. Si la mala calidad está por las quejas que ponen los ciudadanos en la Procuraduría, ha puesto desde que abrió sus puertas Colpensiones hasta ahora cerca de 14.000 quejas, es decir, el 1% de lo que hemos resuelto. Si sumamos las quejas que se han puesto en la superfinanciera, que no todas son por mala calidad, además estoy haciendo un supuesto, hay todavía muchas quejas que son por mora, porque nos hemos demorado. Si sumamos la superintendencia financiera, es el 1.6, es decir, el 98,4% de las decisiones que toman Colpensiones son calidad, tienen la calidad suficiente. Siempre hay problemas. No creo que exista en el país una empresa o una entidad del sector público que tenga el 100%. Digamos, la rama judicial, yo no soy abogado, pero yo supongo que por eso es primera instancia y segunda instancia, por eso hay recursos, porque es que se pueden cometer errores que luego se resuelven. Ahora, digamos, no vamos a tener mucho en esto. Lo que quiero decirles es que nosotros trabajamos en resolver rápidamente, es decir, con oportunidad, pero también resolverlo con la calidad suficiente, con toda la calidad suficiente. Y ese es un tema que es muy importante para las personas, evitar reprocesos. Ahora, cuando se enfrenta a problemas de calidad y el ciudadano va a poner un recurso,
y el recurso cambia la decisión, pues el objetivo es resolverlo rápidamente, como pasa en cualquier entidad pública, digamos. Esa es la convención con la que ustedes están hablando, una convención que creó el Estado para fortalecer el régimen de momento. Como les decía, el único país donde solo ha existido ahorro individual es Chile. Existió primero, y tengámoslo claro, no en una democracia, sino en una dictadura. Ahí creo que es un poco más fácil hacer reformas, si lo quieren ver así. Pero ni siquiera acá se mantuvo el régimen de ahorro individual. Fue necesario incluir elementos de un régimen de primavera. Esa es la entidad. Ahora, ¿qué pasa con el sistema pensional? Pasemos a la siguiente. El sistema pensional, les voy a hablar de tres elementos que estaban en la introducción. Tres elementos que son clave, pero se los voy a poner en el orden de importancia. En general, las discusiones que hay con los fondos privados se dan por la sostenibilidad financiera. Y sostenibilidad financiera es un elemento clave para el sistema pensional. Pero tal vez es el elemento más importante para un sistema pensional es la cobertura. La cobertura. Y acá están los datos de cobertura, como muy bien decía el profesor Jaime, en América Latina son bajos, veamos los de Colombia. Colombia hay 21 millones de trabajadores, grandes números. De los 21 millones de trabajadores, 7 cotizan. Es decir, 14 millones de personas no están cotizando. 14 millones. 7 sobre 21, el 30% cotizan, 70% no cotizan. Es decir, ahí es donde está el reto más grande, que es un reto social enorme. 14 millones de personas que cuando lleguen a la vejez no van a tener nada. Nada. No están cotizando. Y fíjense que de los 7 que cotizan, acá no están nada, únicamente se pensionan el 15%, es decir, más o menos 3 millones de personas se van a pensionar. Es decir, de los 7 que cotizan, 4 no lo van a lograr tampoco. ¿Por qué razón? En Colombia es necesario tener 1.300 semanas o más o menos 25 años. Cada año tiene 52 semanas, sacar el cálculo. Y un colombiano cotiza en promedio 10 años. Muchos quedan por fuera. O sea, 14 que lo están cotizando más 4 que no van a tener pensión. Así se hace el esfuerzo. 18 millones de personas. Esa es la cobertura del sistema nacional colombiano. Por eso les digo, cuando uno habla con los fondos privados en temas de sostenibilidad, que no digo que no sea un tema importante, pero hay otros temas que desde el punto de vista del gobierno, y eso no lo he dicho, eso no lo estoy diciendo solo yo como funcionario, lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho el ministro de Trabajo, el mismo presidente. El tema de la cobertura es el tema más crítico en el sistema pensional. Ahora, de los 21 millones de personas, fíjense los otros datos, casi 10, o sea, casi la mitad ganan por debajo del salario mínimo. ¿Cuál es la posibilidad de estar cotizando mes a mes, no semana a semana, con un trabajo estable, para lograr las 1.300 semanas, si están por debajo del salario mínimo? Y de las 21 millones de personas, 9 son patronales. Es decir, ni siquiera hay una relación obrero-patronal. No es que el empleado cotice una parte y el empleado otra. Son independientes. Claro, hay independientes, digamos, de alto nivel consultores. Pero digamos, estos 9 millones de personas son el vendedor ambulante que está en la esquina, con la propia. Y ahí hagamos una reforma laboral. Me explico y ya me voy a detener un poco más en eso. Pero fíjense que el tema más complejo es una baja cobertura del sistema nacional. Y el objetivo del Estado es que todos los colombianos, todos, tengan un ingreso digno durante su vejez. Si uno hace una reforma pensional, de pronto está atacando estos, está ayudando a estos 7, inclusive no a los 7, sino a los 3 que se pensionan. Es necesario pensar en otras políticas. Es decir, una reforma pensional no es suficiente. Es el tema de cobertura. Pasemos al siguiente. El tema de desigualdad. La desigualdad uno la puede ver de dos maneras, por los dos de él. Déjalo ahí, por favor, Cathy. El primero es la diferencia entre el RPM y el RAIS. Una persona
La misma persona tiene una pensión diferente en uno o en otro. Es decir, las reglas no son iguales. Ustedes saben que el RAIS es ahorro individual, depende del ahorro que se haga. Hagamos un ejercicio matemático sencillo. Supongan que ustedes ganan sobre el salario mínimo que tienen que cotizar 25 años y su pensión son los siguientes 25 años. ¿Cierto? Usted durante 25 años cotiza el 16% del salario, que es la tasa de cotización. Lo mete en el banco y eso tiene una tasa de interés. Llega al final de su vida y luego lo que tenga ahí se le reparte los siguientes 25 años. ¿Cuánto cree usted que le reparte? El 16% más intereses. En el régimen de prima media, la pensión se basa en el promedio salarial de los últimos 10 años. El promedio completo con lo que se llama tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje de ese salario, que más o menos el 75%. Ahí hay unas diferencias muy grandes, muy grandes. Ese es el primer tema de desigualdad. El segundo, pasemos ya al siguiente, es este, y ese es el más problemático. Esto lo llaman los economistas un sistema completamente regresivo. ¿Regresivo qué quiere decir? En principio, la política pública debería darle recursos o subsidios a las personas más vulnerables, ¿cierto? Por eso, si uno ve el tema de educación, por ejemplo, el 20% más pobre de la población recibe casi el 27% de los subsidios en educación, mientras que el 20% más rico recibe el 12%. Es progresivo. Las personas más pobres reciben más, las más ricas reciben menos. Lo mismo para salud subsidiada. El 20% más pobre recibe casi el 33% de los recursos en salud subsidiada, mientras que para el 20% más rico solo el 5.3%. Lo mismo para la primera infancia. Miren cómo es el sistema pensional. El 20% más pobre de la población recibe el 0,1% de los subsidios en pensiones. Y el 20% más rico el 86,3% de los subsidios en pensiones. Es un sistema regresivo. Al que más capacidad tiene, más subsidios recibe. Y este es un tema de vital importancia también para tener un sistema pensional igualitario. Ese es el segundo tema, en el diagnóstico, que es un diagnóstico que el gobierno ya ha dicho y repetido varias veces. Pasemos al tercer tema, que es el tema de sostenibilidad, que es el que en general se discute con los fondos privados, el tema de sostenibilidad. Y ahí tienen un punto claro. ¿Cómo les muestro el sistema de sostenibilidad? El tema de sostenibilidad es sencillo. El año pasado las pensiones que pagó por pensiones costaron 20 billones de pesos. 20 billones. Ese es el gasto más grande que tiene el Estado colombiano. De los 20 billones, ¿cómo se financiaron? ¿Cómo se financiaron esos 20 billones? 5,4 lo recaudaron. Es decir, son los aportes que hacen nuestros afiliados. Ahí entramos en la baja cobertura, pocos están cotizando. En los problemas demográficos, el problema demográfico de largo plazo no va a detener en eso. Ustedes saben cómo funciona el régimen de prima media. El régimen de prima media es una transferencia intergeneracional en el mismo momento del tiempo. Lo que cotizan los jóvenes ahora, se usa para pagar las pensiones de los adultos mayores ahora. Es una transferencia intergeneracional. La población se va envejeciendo. La proporción de jóvenes por adulto mayor va cambiando. Cada vez va a haber menos jóvenes, más adultos mayores. ¿Cómo financiamos eso? Y acá ya está reflejándose. De los 20 billones, 5,4 son los aportes que hacen los jóvenes, los trabajadores. 4,5, el índice de devolución de aportes, son los traslados que están haciendo las personas del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Los que salen de los fondos privados salen con toda su plata al régimen de prima media. Entonces, de los 20 acá hay más o menos 10. Y los otros 10 los pone en el presupuesto general de la nación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo ponemos nosotros con nuestros impuestos. Ese es el gasto más grande que hace el presupuesto general de la nación.
Y ahí también está una pregunta que es clara. ¿Quién debería financiar las pensiones? ¿Nosotros con los impuestos? ¿O tal vez con una tasa de cotización un poco más alta? ¿O con más jóvenes en el mercado formal? Es decir, ahí entran varias preguntas. Obviamente la vejez es un tema muy importante, pero tal vez serían más productivos esos 10 billones y los invertimos en carreteras, en vías, en infraestructura, en educación, en otras cosas. Es un tema de la sociedad. No se debe hacer una decisión del gobierno, eso es un tema y obviamente eso sería un tema que hace parte de una posible reforma pensional. Ya les mostré el diagnóstico, 3 temas. Y es un diagnóstico que el gobierno siempre ha dado: cobertura, desigualdad y sostenibilidad financiera. El tema más grande es la baja cobertura. Sigue la desigualdad y está la sostenibilidad. La sostenibilidad en realidad uno puede verla desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del gasto anual es grave, es el gasto más grande que hace el presupuesto de la nación. Pero si nos comparamos con Grecia o con España, claro, nosotros nunca hemos estado, en Colombia nunca ha habido un solo día, un solo mes en que se deje de pagar una pensión, y eso no va a pasar. Es decir, no, esto no muestra una posible crisis pensional. Pero fíjense la paradoja. Es que no hay crisis pensional porque es que no hay pensionados. Ese es el dilema, claro. Miren, voy a hacer una comparación sencilla, obviamente con una sociedad que está más envejecida que es España. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas tiene España? 46. ¿Cuántos tiene Colombia? 46. ¿Cuántos pensionados hay en España? Casi 11 millones de personas. ¿Cuántos pensionados hay en Colombia? No llegamos a 2. Pues claro, obviamente no hay crisis financiera, pero es que no hay pensionados. Es necesario repensar el sistema. Es necesario repensarlo. Toda la sociedad, que es un tema, como bien lo decía el profesor Jaime en la introducción, digamos, en términos de hacer una reforma en esto tiene un capital, esto gasta un capital político enorme. Un capital político enorme. Y es necesario buscar la mejor forma, lo mejor que le sirva a la sociedad. ¿Cómo puede hacerse una reforma? Una reforma se puede hacer de 2 maneras, también lo decía el profesor Jaime. Técnicamente uno puede o cambiar los parámetros o hacer una reforma estructural. Cambiar los parámetros, y puede ser, aumentemos la edad. Cada vez hay menos jóvenes, más viejos, pero aumentemos la edad, va a haber un poco más de ahorro, va a ser más sostenible el sistema. Esa es una posibilidad. Otro parámetro, aumentemos la tasa de cotización. Pues que los jóvenes ahorren más para que tengamos la plata para pagar las pensiones. Los 2 temas son complicadísimos. Políticamente, ¿quién está dispuesto a que nos suba la tasa de cotización? Nadie. O la edad, menos. ¿Verdad? O ajuste la fórmula de cálculo, que la pensión no sea el 80% del salario, sino el 50%. Tampoco. Entonces, ¿quién financia esto? Ahora, fíjense que los ajustes paramétricos lo que buscan es la sostenibilidad financiera. Hay problemas más graves. Hay problemas más graves con la baja cobertura. Es necesario pensarla de otra manera. Eventualmente tocar parámetros, sea necesario tocar parámetros. Pero esto no nos ayuda ni con la baja cobertura, ni con la desigualdad, ni con la regresividad. Por eso existe otra técnica que es hacer una reforma estructural, es decir, cambiamos el sistema completamente. Y hay miles de formas, pues. Una es la que dicen los fondos privados: elimina el régimen de prima media sobre el ahorro individual. Esa es una forma de una reforma estructural. Otra puede ser lo que dice la OCDE: no pongan los 2 sistemas a competir, sino vuelvan los complementarios. Es decir, que todos los colombianos tengan régimen de prima media y régimen de ahorro individual. El de prima media para el primer salario mínimo de todos los colombianos, y de ahí para arriba ahorro individual. Esa es otra forma. Reformas estructurales se pueden hacer de muchas maneras. El objetivo es buscar la mejor combinación posible. Buscando aumentar la cobertura, eliminando esas desigualdades y esa regresividad, y obviamente haciéndolo sostenible.
hay muchas combinaciones. En Perú, por ejemplo, existen los dos regímenes, pero no puede haber traslados. La persona desde que empieza a decir estoy en la obra individual, lo primero medio y ahí se queda. Esa puede ser otra forma, digamos, lo que ha dicho el gobierno, yo como funcionario público también lo digo, lo ha dicho el mismo presidente de la República Mexicana. Ya hay un diagnóstico establecido, que es el que les estoy mostrando yo. Si acá se hace una reforma, se va a hacer de cara al país y hablando con todos los sectores y viendo todas las posiciones. Ha habido ataques, pero mucha gente ha dicho es que si queremos entrar en la OCDE hay que hacer esa reforma así, eso es falso. Recibimos recomendaciones. Yo creo que alguien nos cuente qué pasa en otros países, tenemos alusiones, pero no es una orden. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha dado recomendaciones de una reforma mucho más gradual, por ejemplo. Los fondos privados dicen, eliminen el régimen de libre albedrío y nos quedamos nosotros hablando. Digamos, hay muchas combinaciones. Lo importante es buscar la combinación más adecuada para la sociedad colombiana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos los colombianos tengan un ingreso digno para en la vejez. Todos. Ahora, hacer esa reforma invita a tocar a algunas personas, pero el gobierno también tiene claro que es necesario ir más allá de una reforma personal. Creo que el dato de baja cobertura, es impresionante. Y ya, inclusive sin reforma, existen otros programas que están buscando atacar la baja cobertura. Les cuento, pasemos a la siguiente, por favor. No, pasemos luego, después de esto, pasemos a lo que ya sabemos, más adelante. Hay varias políticas que ya se implementaron sin necesidad de una reforma. Por ejemplo, cotización por semanas. No está acá, pero se las cuento, cotización por semanas. Ustedes saben que la normatividad pensional en este momento obliga a los empleadores a cotizarle todo el mes a los empleados. ¿Cierto? Pero acá les voy a hablar de un grupo poblacional, por ejemplo, que es inmenso en Colombia. Más de 1 millón de personas que son empleadas domésticas. Empleadas domésticas trabajan todos los días, ¿cierto? Los papás que trabajan en diferentes casas. Entonces, ¿qué empleador dice, bueno, yo le pago todo el mes? Pues una población completamente desprotegida. Se crea y el presidente Santos firma el decreto de cotización por semanas. Por eso uno no tiene que acumular semanas. Entonces, si la empleada doméstica va a su casa todos los lunes, va 4 días al mes, porque hice una semana, por obligación también. Ya no tiene que cotizar todo el mes, porque la empleada el lunes lo tiene que llamar a que la empleada el martes, a que la empleada el miércoles, a ver cómo reúnen la platita para cotización. Flexibilicemos. Las flexibilizaciones cotización por semana. Les hablo de un grupo poblacional que son empleadas domésticas, que es grande. Pero digamos, los estudiantes que estudian toda la semana, y viernes y sábados son meseros en un restaurante, dos días a la semana, 8 días al mes, o 15 una semana. Flexibilizar la normatividad. Y acá, digamos, creo que uno de los grandes temas que hay que reflexionar, sobre los cuales hay que reflexionar es el mercado laboral. Es que la idea existía cuando mi papá empezó a trabajar, que entra en una empresa, trabaja ahí toda la vida y se pensiona, es cada vez más difícil. El mercado laboral es cada vez más volátil. Cada vez más volátil. Entonces, la normatividad estaba hecha para esa realidad. Necesitamos adaptar la normatividad a la realidad actual. Por ejemplo, con la cotización por semanas. Pues flexibilizar, porque el mercado laboral es diferente. Esa es una. Otra más grande que es este, BEPS, es el Programa de Beneficios Económicos Periódicos. No sé si ya lo conocen. Lo escribo rápidamente. Este programa es un programa que lo que busca es aumentar cobertura. Está enfocado en la población que o no tiene los ingresos suficientes para cotizar en el sistema pensional. Acuérdense de los 21 millones de trabajadores, casi 10 ganan por debajo del salario mínimo, o no tienen el trabajo lo suficientemente estable para cotizar semana a semana, mes a mes, así no lo harán en 200 semanas. Se crea una alternativa a este programa que es Beneficios Económicos Periódicos. Como les dije, es para la población más vulnerable. El único requisito para crear este programa también es bien 1, 2 o 3.
pues hay 16 millones de personas en este país. ¿En qué consiste el programa? Es un programa completamente flexible. El primer mensaje: ahorre lo que pueda cuando pueda. Cuando pueda es que no tiene que hacerlo cada mes ni cada semana. Cuando pueda. Si todo un mes sí, el otro mes no, una semana sí, la otra no, completamente flexible. Cuando pueda y lo que pueda. No es una tasa fija. De 5.000 pesos para arriba, ahorremos. Viene una vez 5, la otra vez 10, la otra vez 20, otra vez 5. Es una cuenta de ahorro. Ahorre lo que pueda cuando pueda. Con 3 incentivos. Acá está. Un 20% sobre ese ahorro, que es un subsidio que da el Estado. Un incentivo para enganchar el ahorro. Se ahorra 100 pesos al año, va a tener 120.000, esos pesos se invierten y tienen intereses. Ese es el primero. El segundo es que es un costo administrativo cero, o sea, no hay cuota de manejo, no hay cuota de demora, no hay ninguna cuota. Todo eso lo paga el Estado. Y el tercer incentivo es un microseguro. Un microseguro anual. Se llama microseguro porque va a depender de lo que haya ahorrado al año. Lo que va a hacer el Estado, se lo paga el Estado, es asegurarle a la persona 10 veces lo ahorrado el año anterior. Es decir, si ahorró 100.000 pesos el año anterior, va a tener un microseguro de 2 millones de pesos pagado por el Estado. Se ahorró 200.000, va a tener un microseguro de 2 millones de pesos. 3 incentivos buscando incentivar ese ahorro. Con un tema que es bien importante, es un mecanismo individual, autónomo, flexible y voluntario. Voluntario. Ese es el tema más complejo. Voluntario. Y ahorita me voy a volver a detener ahí en lo voluntario y en la necesidad de crear en el país una cultura de ahorro de largo plazo. Una cultura de ahorro de largo plazo. Esto es casi que pedagógico. Ese es un programa que ya está lanzado. El presidente Santos lo lanzó en julio. Es un programa que el objetivo de este cuatrienio es 1.370.000 personas vinculadas. Este año tenemos que tener 190.000, ya tenemos 150.000 personas. 150.000. Pero el reto grande no es vincular. El reto grande es ahorrar. El reto grande es ahorrar. Y ahí está el meollo de las cosas. Las personas se ilusionan, les gusta el programa, piensan en su vejez. Y acá hay un tema pedagógico y educativo enorme. Enorme. Cuando uno habla con un joven, acá veo varios jóvenes. Jóvenes dicen, no, yo no trabajo en eso, además están difíciles. ¿Cierto? Y no se empieza a crear esa cultura ahora a largo plazo. Más que no se dan cuenta que uno cierra los ojos, porque la vida ya tiene 50. ¿Sí o no? Esa cultura de ahorro a largo plazo. Acá lo que hace el Estado es invitar a ahorrar un esfuerzo de la persona y un esfuerzo del Estado. Entonces, podría ser 100.000, digamos, 20%, 30, 50, 100, pero depende de cómo lo financiamos. Pero sobre todo crear esa cultura de ahorro de largo plazo, que ahorita no van a entender en el tema pedagógico, que es uno de los temas también más importantes. Ese es uno de los programas clave para aumentar la cobertura. Pasemos a la siguiente, por favor. Arriba está el régimen de prima media y el de ahorro individual. Como les dije, ahí la cobertura es bajísima. Abajo está un programa que no sé si ustedes conocen, que se llama Colombia Mayor. Colombia Mayor es un programa que le da una plata a todas aquellas personas que no lograron ahorrar un peso, que están en extrema pobreza, CISBEN 1 y 2, y entregan entre 45.000 y 75.000 pesos dependiendo del municipio. En Medellín son 75.000 pesos. En la mitad no había nada. Si la persona no lo lograba, el régimen de prima media se le devolvía la plata, o el ahorro individual se le devolvía la plata, que en general se volvía plata de bolsillo. Pero no había alternativa para muchos millones de personas que ahora existen, que es este programa, es el programa de beneficios económicos periódicos. Ahora ahí tengo un detalle, digamos, insisto, el mercado laboral es cada vez más volátil. Entonces no estoy diciendo,
La persona no va a ser todo el tiempo informal o todo el tiempo formal. Si es ven 1, 2 o 3, pueden tener las dos cuentas. Cuando sea formal, cotiza en el sistema pensional. Cuando desafortunadamente está en la informalidad, no alcanza el ingreso, su salario no es, sus ingresos no son altos, o su trabajo no es estable, ahorra en BEPS, al final de su vida se suma todo. Lo que cotizó, más lo que ahorró, más el 20% más los intereses de ese ahorro, y se ve si alcanza a tener una pensión o un beneficio económico periódico. Otro punto bien importante, BEPS es para ahorrar, pero también es para aquellas personas que hicieron el esfuerzo en el sistema pensional y no lo lograron. Muchas personas les dicen, de los 7, 4 se les devuelve la plata. 4 reciben una devolución de saldos de los fondos privados o una indemnización sustitutiva de pensiones. En general esa plata se vuelve una plata de bolsillo. Ahora la puede pasar a BEPS, un 20% adicional le da al Estado y la va a empezar a recibir mensualmente. Entonces digamos, hay una alternativa que antes no existía. Y esto no fue necesario hacer una reforma pensional. Y es un programa que sí está enfocado en buscar aumentar la cobertura. La cobertura. Que todos los colombianos tengan un ingreso digno durante su vejez. Con el esfuerzo de la persona y el esfuerzo del Estado también. Lo hacemos. No vamos a tener en el funcionamiento del programa, vamos ahora sí al punto anterior, que era la historia laboral. Ahora, ¿sigue después de esta también historia laboral? lo que estaba antes, no sé dónde estamos. Aquí tenemos historia laboral. Eso, historia laboral. La historia laboral, ese tema, digamos, lo llamamos historia laboral, pero yo creo que es uno de los temas más importantes y para los cuales no es necesario hacer una reforma pensional. ¿Por qué me refiero a la historia laboral? La historia laboral es el insumo más importante para la pensión, ¿cierto? La historia laboral, ustedes saben, es necesario tener 1.300 semanas. ¿Qué pasa en Colpensiones? Colpensiones pasa que el colombiano promedio no revisa nunca su historia laboral. Nunca. Acá veo jóvenes, están cotizando. ¿Tú estás cotizando? Contándote que no sé. ¿Estás cotizando? ¿Cuántas semanas tienes? Las colombianas no revisan su historia laboral sino faltándole un año. Entonces yo llego a los 61 y digo, y el próximo año me pensiono, tengo que revisar mi historia laboral. Y empiezo a revisar y resulta que descubro que hace 30 años un empleador no me cotizó. Y ya no existe, quebró. Entonces, ¿quién es el malo del paseo? Por pensiones. Me robó la semana. Pues que el empleador no se cotizó. Me explico, es una responsabilidad del empleador y tiene que haber alguna participación activa del ciudadano, del empleado, revisando su historia laboral. Siempre lo he dicho yo, la historia laboral es como una cuenta de ahorros. Lo que pasa es que ahí está ahorrando semanas. ¿Cada cuánto revisamos la cuenta de ahorros? ¿Todos los días? ¿Cada 2 días? ¿Cada cuánto revisamos la historia laboral? Nunca. Acá hay un tema, digamos, yo me refiero a la historia laboral, pero acá hay un tema más pedagógico de crear esa cultura de ahorro de largo plazo, que es uno de los retos más grandes que tiene Colpensiones. Mire, Colpensiones yo creo que el peor error que puede cometer una entidad como Colpensiones después de haber eliminado sus atrasos es que sea una entidad que esté centrada en liquidar pensiones. ¿Por qué razón? Porque es demasiado tarde. La persona no ha revisado su historia laboral, muchos no han sabido ni siquiera en qué régimen están. A mí todavía me llaman personas de alto nivel educativo y me dicen, uy, ya me faltan menos de los 10 años, ¿me puedo pasar? No es posible. No sé. Es decir, yo me pregunto en el país cuántas personas en realidad entienden la diferencia entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Yo creo muy pocas, muy pocas. Digamos, en general es mejor tener 2 opciones que una, ¿no? El colombiano habrá tiempo de elegir entre los dos, pero que pueda elegir con el conocimiento adecuado, con la asesoría adecuada, que empiece a construir su futuro. Por eso la pensión ya se está reestructurando. Y lo más grande de esta reestructuración es que no va a estar centrada en liquidar pensiones,
sino en asesorar y educar a los ciudadanos. Porque por mucha reforma personal que hagamos, si no hay una cultura ahora a largo plazo, no va a servir. No va a servir. Va a quedar concentrada, como ha estado siempre, en una poca proporción de la población colombiana. Necesario, inclusive desde los colegios, educación financiera, de ahí en adelante empezar información. Lo que tiene que hacer es acompañar al ciudadano a construir su futuro. Si nos centramos en cuando llega el futuro, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Si no lo hacemos desde antes, si no empezamos a dar asesorías, si no empezamos a educar, a dar la pedagogía al ciudadano, estamos cometiendo un error grande. Ahora, ¿por qué les hablo de historia laboral? La historia laboral es el insumo más grande, pero historia laboral es donde están también los problemas más grandes del sistema pensional en Colombia. Les cuento una historia. Bueno, acá hay tres problemas que vamos a tener mucho. Inconsistencias de la información entregada por el ICE por pensiones y el modo de tener en eso. Ausencia de un mecanismo unificado de información de los regímenes. Entonces, tener una historia laboral unificada es muy compleja. Y el gobierno debería tener su información unificada. En eso ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con los fondos privados, con protección, con porvenir, buscando este tema. Otro tema importante es que los funcionarios públicos antes del año 94 no tenemos historia laboral. Nos toca esperar al final de nuestra vida, ir al Ministerio de Hacienda, ir a la OEP, a la Oficina de Bonos Pensionales, llenar esos formatos CLEP, a ver si nos reconstruyen la historia laboral. Eso es responsabilidad del Estado y eso tenemos que resolver. No quiero detenerme los tres, quiero detenerme en la primera, inconsistencias. Eso creo que es lo más importante y por qué razón pasemos a la siguiente. Miren, el Seguro Social, antes de que empiece a operar la Ley 100, en el año 93, que se profiere la Ley 100, que es operar el 94, el 95, decide cambiar sus historias laborales de tecnología. Las bases de datos decide cambiarlas de un programa a otro. Ustedes se acuerdan que el Seguro Social no era por cédula, sino por número patronal, perdón, por número de afiliación. Y el empleador era el número patronal. Y si uno, por ejemplo, trabaja con, por decir algo, con el Grupo de Éxito de Medellín y el Grupo de Éxito lo trasladaba al Grupo de Éxito de Bogotá, el número patronal cambiaba. Entonces, cambia sus bases de datos y resulta que el Seguro Social deja 20 millones de datos que no se sabe de quién son. Que no se sabe de quién son. Lo que yo digo, lo digo siempre sistemáticamente hablando, es decir, es que un empleador, yo me llamo Mauricio Olivera González, entonces un empleador le contestaba a Mauricio Olivera, el otro a Emi Olivera, el otro a Emi Olivera González, el otro a Emi Olivera, que están llenos de inconsistencias, y como el ciudadano no ha revisado su historia laboral, no ve esas inconsistencias hasta que no llega al final de su vida laboral. Y eso no se necesita una reforma pensional. Se necesita acompañar al ciudadano, como pensiones ya están, ya vio los estragos. Nosotros tenemos en este momento más de 2.200.000 afiliados activos que cotizaron por lo menos una vez en los últimos 6 meses. Enviamos 1.500.000 extractos con una carta mía diciendo a la persona, por favor, revise su historia laboral. Si encuentra una inconsistencia, que le falta algo, acérquese a Colpensiones. Colpensiones lo primero que hace es buscar en esas inconsistencias. Si no la encuentra, vuelve a hablar con el ciudadano y le pide la prueba. Pero si no empezamos a hacer eso desde mucho antes y hasta un año que nos falte la edad de pensión, bueno, estamos muertos. Está muerto el colombiano porque no lo ha hecho. Llega a la entidad y lo que empieza es la confrontación con la entidad. ¿Y la confrontación cuál es? Es decir, si no lo logro por esta vía con Colpensiones, o judicializo, o pongo una tutela, o en último caso, voy con la corrupción. Si logramos que el colombiano, cuando radique su solicitud, sabe las semanas que tiene, sabe su historia laboral, y sabe qué derecho tiene, una pensión se le pide en 8 días. Pero si no lo logramos, y la persona además estuvo en el Seguro Social, luego se pasó a un fondo privado, luego a otro, luego al Seguro Social, luego se pasó a otro, luego pasó por pensiones, y trabajó en el sector público, en el sector privado, y nunca ha realizado su historia laboral. Ahí es donde empiezan los problemas. Y la mayoría de las tutelas se dan por historia laboral.
cuando están llegando a la edad de pensión, lo que tenemos que hacer es mover esta entidad acompañada a colombianos en su futuro. Eso es uno de los, y eso es parte de pedagogía, es información, es pedagogía, es acompañamiento, es asesoramiento. Nosotros hacemos talleres de perfeccionados, pero ya estamos moviendo a hacer talleres muy grandes a todas las personas que les faltan 11 años. Acuérdense que el último traslado solo se puede hacer faltando 10 años para llegar a la vida, a la edad de pensión. Una mujer el último traslado lo puede hacer a los 47 años o antes. O sea, un día antes de cumplir los 47, un hombre antes de cumplir los 52, si no ya es demasiado tarde. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que en el régimen de prima media la pensión depende del salario de los últimos 10 años. Entonces la persona antes de haber tomado esa decisión, pero muy pocas lo saben. Insisto, a mí todavía profesores universitarios me llaman y me dicen, oiga, se me olvidó trasladarme. Se me olvidó trasladarme. Y ahí un trabajo de pedagogía, de acompañamiento, de formación, de asesoría es importante. Y no solo para los que están afiliados, para los que no están, para los jóvenes de la educación financiera. Para que los jóvenes empiecen a pensar que es que y es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil, digamos, lo digo tranquilamente. ¿Quién cuando tiene 23 años quiere pensar en que va a ser bien? Nadie. Dice, no, eso está lejísimo, si yo no me voy a pensionar y no confío en el sistema. Si uno no hace esa pedagogía, toda esa pedagogía, no tiene un sistema, porque ese sistema es un sistema de la sociedad. Hay un sistema personal que administra el sector privado del Estado, pero también hay un esfuerzo de los ciudadanos. Que la plata no cae del cielo, hay que hacer un esfuerzo de ahorro. Y ese es un tema bien, bien importante. Por eso la pedagogía es tan importante. Ahí está el tema de historia laboral, que es uno de los temas puntuales que insisto, no es necesario hacer una reforma. Pasemos a las dos citas que estaban antes, creo. ¿Antes? Más arriba. Entonces hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que claro, como hay tantas personas que ganan por debajo del salario mínimo, que no tienen la capacidad, entonces mire, el problema está en el mercado laboral. ¿No? El mercado laboral. Y es falta de ingresos. Acá lo que yo les traigo es dos citas de dos personas. Tal vez es un economista muy importante. En la teoría económica hay toda una nueva línea que se llama la economía del comportamiento. Que lo que hace es analizar el comportamiento del ser humano. La economía piensa que somos racionales. O sea, que el hombre es racional por naturaleza, ¿cierto? Entonces lo que dice este señor es, si somos racionales, todos ahorraríamos para nuestro vejez. Lo más racional es que vamos a llegar a ser viejos, algún día no podremos trabajar, los ahorremos para los que no somos racionales. Por eso existen sistemas pensionales. Y por eso es necesaria la pedagogía. Por eso es necesario un Estado que no solo tenga un sistema donde la edad es esta y las tasas de cotización es esta y las semanas son estas, sino que acompañe al ciudadano, que ayude a crear el hábito de ahorro, que ayude a direccionar ese comportamiento y que lo vuelva racional. Esa es la importancia de la historia laboral, que ya está siendo comprobada por las teorías. Pero hay otro tema bien importante, y dentro de la introducción estaba un poco el tema de reforma al mercado laboral, que es otro tema. Claro, no se alcanza porque no hay ingresos suficientes. Esto es un estudio que hizo un economista Bosch en el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice lo siguiente. La primera cita que les decía no la voy a leer, esta sí la quiero leer, porque es que el mercado laboral es cada vez más diferente. Y la primera frase lo dice todo. Uber, la compañía más grande del mundo de taxis, no tiene taxis. ¿No? Si no tiene taxis, menos tiene empleados. ¿Sí me explico? O Facebook. ¿Dónde está? La empresa de comunicación nos comprando el contenido. Eso quiere decir que la relación obrero-patronal está desapareciendo. Está desapareciendo. Eso es lo que se llama la economía compartida. Un fenómeno posibilitado por los avances tecnológicos que difumina la relación entre la empresa y el empleado. Si desaparece la figura de empresa-patrono que efectúa las contribuciones a la seguridad social, tomándolas del salario del empleado, ¿quién va a contribuir para la pensión de los trabajadores?
Y eso es lo que, digamos, esto es la base porque es tan importante hacer la pedagogía. En este contexto, los trabajadores en la economía compartida tendrán que ser especialmente conscientes de la necesidad de ahorrar para su sustento. Es un tema de pedagogía, es un tema de comportamiento, es un tema así de importante. Hagamos una reforma laboral, listo, hacemos la gran reforma laboral. Como la quieran imaginar ustedes, ¿qué pasa con el vendedor ambulante que está en la esquina de cada de la universidad? ¿En qué lo van a beneficiar? Digamos que a nosotros en cuanto a la población que ahora hay una discusión enorme, que no sube, pero sí son los conductores de taxi, los taxistas, que no tienen una relación obrero-patronal porque el dueño del taxi casi que les alquila el carro, una relación comercial. La empresa, que es la dueña de los radioteléfonos, no los contrata. Y el Ministerio del Trabajo está buscando que de alguna manera se aseguren para su beneficio. Y los taxistas dicen, yo no quiero pagar. Y los dueños del carro dicen, yo tampoco. Y las empresas dicen, yo tampoco. Es decir, nada. Y es un trabajador independiente. Entonces, digamos, es un tema que es mucho más profundo que simplemente hacer o no una reforma laboral. Y yo creo que es un tema más también educativo y de comportamiento. De comportamiento más que una reforma laboral que busque la formalización. Ustedes saben, en la economía, digamos, la función de producción es una sola. O sea, ahora, digamos, hagamos un ejercicio puramente teórico, bajemos el salario. Yo no voy a contratar a más personas. Digo, yo tengo mi línea de producción y las puedo contratar, pero en un largo plazo. Explico, es decir, el tema de si empiezan a desaparecer las relaciones obrero-patronales, el tema se vuelve mucho más complejo aún. Por eso programas que den incentivos, como el programa BEPS, puede ayudar mucho más. Porque es que la persona se haga cargo del ahorro con una ayuda del Estado. Esto no solo debe de ahorro, favore que el Estado le da un porcentaje adicional. Entonces hay un tema también muy importante, muy grande, para el cual no se necesita una reforma personal. El gobierno ya lo ha dicho, ahí está el diagnóstico. Es necesario hacer una reforma personal buscando la cobertura, aumentar la cobertura, que todo colombiano tenga un ingreso digno durante su vejez. Inclusive, como les digo ahora, ya empezó a dar pasos sin necesidad de una reforma. Es necesario eliminar esas inequidades que hay, es necesario un sistema sostenible. La siguiente pregunta es ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Ese tema es también muy complejo. El capital político se gasta muy rápidamente con cualquier tema que uno hable de pensiones. Con cualquier tema que uno hable de pensiones. Yo voy a poner un ejemplo del régimen de primo medio. Una pensión de salario mínimo vale alrededor de 140 millones de pesos. Un colombiano que toda su vida, las 1.300 semanas, cotiza sobre el salario mínimo, alcanza a cotizar 50 millones de pesos. Es decir, el Estado da un subsidio de 90 millones de pesos. ¿Quién paga ese subsidio? Los jóvenes, los impuestos altos. Ahora, si no es sobre el salario mínimo que cotiza toda su vida y tiene pensión de salario mínimo, sino sobre 10 salarios mínimos, el subsidio son 430 millones de pesos. Y mientras más capacidad de ahorro tiene, más subsidio le dan. Socialmente es injusto, ¿cierto? Ahora, una pensión de 10 salarios mínimos es una pensión de más o menos 5 millones de pesos. Hagamos la reforma, digamos lo que tiene la pensión de 5 millones de pesos que ya no lo van a tener. Ahí sí todo el mundo va a decir, ah, no, a mí no me toca. Ese es el tema complejo, eso es lo que los economistas llaman la economía política. Y ese es uno de los temas más complejos, cómo llegar como sociedad a hacer la reforma que a todos nos sirve. Por eso el gobierno ya ha empezado a hacer programas inclusivos de reforma y como muy bien lo dijo el mismo presidente Santos en varios foros, estamos estudiando todas las posibilidades y esto, si hay una reforma de cara al país, no es para las empresas.
Y por eso, digamos, se cobra de, por ejemplo, ahorita diciendo, eliminen el régimen de prima media, es solo el trabajo individual. Esa es una opción, pues, digamos, como todas las que toca escuchar. Otros dirán, eliminen el régimen de ahorro individual, es solo prima media. Otros dirán, combinen los dos de manera diferente. Insisto, lo dije al principio, la OCDE dice, el salario mínimo, todos en un régimen de prima media van a tener todos ahorro individual. Digamos, hay miles de formas. Tiene que ser la mejor combinación entre parámetros y estructuras, buscando atacar los problemas que les mostré. Profesor Jaime, muchísimas gracias. Esa era la presentación. Espero haber sido claro, pues, abierto a todas las preguntas. Me demoré mucho, poco. Muy bien, entonces abrimos espacio a preguntas, inquietudes o comentarios para el doctor Mauricio. Les voy a dar el micrófono porque estamos grabando y que él ahora. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por la exposición al doctor presidente Olivera. Me parece que realmente mi motivación era porque creí que venía a hablar del proyecto de reforma que está proyectado presentarlo el 16 de marzo. Hablar de Colpensiones que apenas lleva 3 años me parece interesante, muy interesante, pero que la verdad es que no ha hecho todo lo que debiera haber hecho en esos 3 años. Hay muchas cosas pendientes, sentencias, tutelas y reliquidaciones. Cambian por circulares internas del mismo Colpensiones, van cambiando las situaciones mismas de los ciudadanos. Por ejemplo, para el sector público, en el caso particular de la Universidad de Antioquia, lo que son los factores salariales de la ley 33, venía una resolución que era la 06, la eliminan y la cambian por la 16 y con eso pues dejan de liquidar los factores salariales para este sector de la población. Me parece que hablar de los MES, eso es una gran mentira, porque en este país no hay capacidad de ahorro, doctor Oliver, no hay capacidad de ahorro y va dirigido a los informales, a los que no ganan ni siquiera un salario mínimo. Y más allá de eso, decir que eso es una pensión, eso es otra gran mentira, eso no es una pensión, no va a recibir sustitución. Fallece la persona que venga recibiendo esos beneficios económicos y ahí el Estado se queda con lo poquito que hayan ahorrado, porque no hay sustitución. O sea, no podemos decir que eso va a ampliar la cobertura de las pensiones, porque eso no es una pensión. Entonces yo pienso que lo que debiera hacerse en este país es normalizar el empleo, es buscar otra, porque la pensión de los colombianos es un derecho fundamental y debiera estar a cargo del Estado, no a cargo de las cotizaciones. Era eso lo que quería decir. Respondiendo a la recursos varios. Varias preguntas, señor. Doctor Mauricio, un ejercicio muy importante. Quisiera que usted llevara esta reflexión en el equipo de trabajo. Cuando salió la sentencia 0258 del 2003, Colpensión y directores de la cuarta 2013 para no inventando una fórmula que decía que aplicaba la régimen de transición y no liquidaba con todos los factores salariales. Por fortuna se demandó la circular, está suspendida. Ahora, como toda la sentencia de unificación 230, Colpensión está haciendo lo mismo, está inventando lo que la sentencia no dice. La sentencia no cambia el precedente judicial, en la parte de la decisión se limita a confirmar una sentencia negativa, por ejemplo, al Banco Popular. Que ahora Colpensión tiene que cambiar el precedente judicial, derogó la circular 60 y no está reconociendo la ley de transición. Yo quisiera muy respetuosamente que usted comentara al equipo jurídico, a la vicepresidencia de doctrina y a la Secretaría General, que están haciendo una falsa motivación, una falsa afirmación, falsa, porque no están diciendo lo que en verdad dice la sentencia de unificación, porque ya no cambia el precedente judicial. Simplemente en la que llaman lobby técnica comenta todo eso y lo une a la sentencia 253 del 2013, pero realmente no está cambiando. Por tanto, es una falsa motivación y quisiera que se tuviera en cuenta, porque tengo varios casos donde está negando la aplicación correctamente a las personas de régimen de transición y estamos interponiendo recursos con el agravante que ni siquiera refutan los recursos. Por ejemplo, la central 16 todavía está publicada la página de Colpensión, que es un derecho constitucional legal. Yo le hice un derecho de petición, usted muy amablemente me contestó el derecho de petición y me mandó la central 16, pero está ahora que está publicada faltando un derecho constitucional legal.
Una ronda de 5 de esta manera. Tú, luego allá, allá y allá, y después hacemos la otra ronda. Y les pido por favor que por efectos de tiempo se hagan más concretos por favor para que podamos hacer la ronda. Señor presidente, con pensiones, hay un problema muy serio hoy con la provisionalidad jurídica en la normatividad para la liquidación de pensiones. Frente a esa provisionalidad se han generado una cantidad de demandas pidiendo una reliquidación de la pensión. En este momento hay 3 normas que dicen cosas completamente contrarias. Primero, hay un fallo del Consejo de Estado que estableció la base para el cálculo de la mesada pensional era el promedio de los 10 últimos años. Eso ha estado vigente desde el 2012. Posteriormente, el procurador apareció con una circular reforzando la sentencia del Consejo de Estado, que prácticamente dijo no. Y ahora el señor Pretel, hoy sub judice, salió con una respuesta a una tutela y dice todo lo contrario, que se tiene en cuenta, los anteriores decían que era con el promedio del último año, y esto dice que es con los 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hoy cualquier persona que emprende una acción jurídica está sometido al más caso avatar. Depende del juez cuál de esas 3 normatividades admite. Si es la primera, se favorece. Y si es con la última, se perjudica. Entonces, el colmo de la situación ha hecho que muchos abogados que lleven estos casos le han dicho a las personas que le llevan esas demandas que no, hay que esperar que el Consejo de Estado defina si se va en contra de la EPT o ratifica la EPT. Eso es muy justo. Eso tiene implicaciones muy complicadas para todo el mundo. ¿Qué hacer frente a esa discrecionalidad de los jueces y a esa cuestión de tipo interpretativo de ese derecho? Gracias. Vamos a terminar esta primera ronda con Dora, Hugo y allá. Y por favor les ruego de verdad que sean más concretos para que no les dé tiempo de hacer otra ronda, porque normalmente entregan ganando 5 para las 8. Buenas noches. Felicitaciones, muy buena la presentación del doctor Olivier. En algunas clínicas de la ciudad, los médicos están siendo empleados por tercerización, siendo empleados nacionales, y les están cotizando sobre el mínimo hasta hace 2 o 3 meses. ¿Por qué el Estado no ha hecho algo para ese beneficio? ¿Por qué ha permitido eso por más de 10 años? Gracias. Tú y luego ya después le damos la palabra a la Rivera y nos queda otra ronda. Doctor Mauricio, usted al inicio dijo que uno de los motivos por el que fue creado por pensiones fue el cerrado del seguro social es por la ineficacia. Por pensiones sigue siendo ineficaz. Yo creo que, o me imagino que están trabajando para eso, pero sigue siendo ineficaz. Con respecto a los BICs, yo soy de las personas que creen en la obra. Entonces quisiera saber a partir de qué edad puede uno empezar a ahorrar en los BICs. Sí, a partir de qué edad, cómo funciona, o sea, ¿dónde puede uno ampliar este tema? Muchas gracias. La última pregunta está ronda y le damos la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Complemento la pregunta que se me tiene que me parece muy importante sobre los DEL. ¿Cuál es la edad mínima para incluirse de los DEL y cuál es la edad máxima para los DEL? En el supuesto caso de que esa persona fallece, ese oro que está haciendo ¿a dónde va? Y otra pregunta, leí un decreto, no recuerdo el número, donde, pero yo siento que hay mucha laguna, también no lo entendí. Cuando una persona se va a jubilar, el hombre con sus
62 años, la mujer con 57 años de edad y tiene 650 semanas, dice la norma que puede de la mesada ir contribuyendo a esa para pensionarse cuando tenga las 1.300 semanas o las 1.150. No entiendo bien eso, está abajo. Muchas gracias. Acá puedo, desde acá me escuchan bien, varias preguntas. Creo que voy a responder en el orden en que lo he ido pensando. Empiezo por el tema más grande, que es el tema del exceso de normas. Y nosotros hicimos un estudio, hay más de 1.830 normas relacionadas con el sistema pensional. Si uno toma una decisión por un lado, a alguien le gusta y a alguien no. Siempre va a ser así. Y esa unificación de normas, que es lo que trata de hacer la Corte. Vamos, en principio la Corte es el juez más alto, ¿cierto? Entonces es la Corte quien decide, no el Consejo de Estado. Pero fíjense nomás en solo eso, el choque de trenes que hay. Y en la mitad del choque de trenes, ¿quién está? El operador, es decir, Colpensiones. Y siempre va a haber un ciudadano molesto con eso, o uno que dice que sí. ¿Me explico? Entonces, digamos, es un tema de uno a uno, pero también es un tema de toda la normatividad. 1.830 normas diferentes, lo que hace que en realidad las decisiones pensionales en la mayoría de los casos las tengan que tomar los jueces, no Colpensiones. Porque contra una norma hay otra contraria. Entonces uno la toma por un lado, entonces el juez dice no, es la otra. Entonces el problema pensional termina trasladándose a la judicialización. Es un tema muy grave, es un tema que es mucho más grande de lo que es Colpensiones. Está mucho más allá, está en el ordenamiento del Estado. Y ahí hay un tema, un problema, digamos, bastante complicado que la entidad enfrenta todos los días. Y eso es parte de la judicialización que existe ahora. Ahora, creo que esto también se combina con, digamos, un poco el régimen de transición que ya terminó. Las reglas quedan mucho más claras ahora. Y este régimen de transición hace que las reglas sean, que terminar el régimen de transición permite que las reglas de ahora en adelante sean más claras y que podamos darle una mejor pedagogía al ciudadano. Pero ese exceso de normas es un exceso impresionante. Sobre los temas de la Universidad de Antioquia, digamos, me tocaría revisarlo específicamente qué está pasando. Los temas de las sentencias, digamos, de las megapensiones es un tema. Usted toma una posición y yo siempre digo que, lo digo, digamos, esquemáticamente hablando, que Colpensiones es como el jamón del sándwich, porque es que la Procuraduría quiere una cosa y la Corte quiere otra, y el Ministerio de Hacienda, que es de la Junta de Colpensiones, quiere otra. ¿Me explico? Entonces, digamos, uno está en un exceso de judicialización siempre. Y es un tema que, digamos, lo de los 1 de los 10 años, o lo de la megapensión, o lo de a quién se le aplica el tema de megapensiones, a todos, a la rama judicial sí, a la rama judicial no. Sale la sentencia de unificación de la Corte, la 230, y ya hay 3 posiciones diferentes de cómo aplicarla. ¿Me explico? Entonces, digamos, es un tema bastante complejo el judicial. No quisiera ahondar ahí. Hay un tema que sí me parece importante, el tema de los BEPS. El tema de los BEPS es una alternativa para la pensión. Y ahí yo les digo dos cosas bien importantes. La primera, el único país en el mundo que tiene la tasa de reemplazo en el 100%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es qué porcentaje del salario es la pensión. En general, digamos, uno ve cómo se crearon los sistemas pensionales, no ahora, porque es que la población se va envejeciendo más. Digamos, como se crean la vieja teoría del alemán Bismarck. Digamos, la pensión se crea en principio porque la persona a la edad que llega a la pensión ya ha tenido hijos, ya los ha educado, ya compró la casa, ya no necesita tantos recursos. Entonces la pensión puede ser más baja. El único país en el mundo donde la tasa de reemplazo es 100% en el salario mínimo es en Colombia, que claro, digamos, es un derecho. Pero digamos, en muchos países existe la figura de media pensión, o sea, vayan a Brasil, vayan acá al lado, a Brasil, hay media pensión. Colombia no se puede dar media pensión, o se da completo o no se da. Y eso es una exigencia muy grande, por eso muchas personas quedan afuera. Por eso se crea la alternativa, que es una alternativa. Yo nunca he dicho que eso sea una pensión, es una alternativa.
Ahora les quiero mostrar unos datos, estos son unos datos del 2010. Esto muestra de la población por posición ocupacional cuántas cotizan. Entonces, claro, los empleados del gobierno son los que más cotizan, ahí es donde más se cumple la ley. Fíjense que las empresas particulares, solo el 58% cotiza, o sea, ahí también hay una evasión enorme. Pero fíjense, por ejemplo, otros datos, el empleado doméstico, hay 65.000 empleados domésticos que sí cotizan. Es un tema de ingreso, es un tema de esfuerzo, es un tema de formalización. Si uno lo ve no por este lado, sino por el lado del nivel educativo, hay unos porcentajes muy grandes, por ejemplo, de población básica primaria, 722.000 personas están cotizando. Entonces, de pronto sí es un tema de ingresos y de formalización, y es el Estado que tiene que formalizar, pero de pronto también es un tema de cultura, de hacer un esfuerzo. Es decir, capacidad de ahorro puede existir también. Es una combinación de las dos, obviamente, pero no creo yo que sea un blanco o un negro. Es decir, o es de este lado o de este lado. Nunca he dicho, y esa pregunta me quedó sonando, yo nunca dije que BEPS era una pensión, y el Estado no se queda con la plata. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Se le da un 20% adicional, se le da un microseguro pagada por el Estado y no tiene un costo administrativo. El Estado no toca un peso del ciudadano en este programa. BEPS, digamos, la pregunta primera, desde los 18 años en adelante. Obviamente, mientras más temprano lo empiece a hacer, mejor le va a ir. Y el reto más grande no está en vincular, el reto más grande está en crear ese hábito de ahorro. Ese hábito de ahorro, eso es lo más complejo. Y uno ve casos, digamos, nosotros tenemos 150.000 personas. Hay una señora en Cali que vende chontaduros en la calle, que cada semana ahorra 3.000 pesos y cada 2 semanas va y pone los 6.000 pesos en BEPS, sistemáticamente, construyendo su futuro sabiendo que el Estado lo va a ayudar con algo, con los recursos que hay también, ¿no? Entonces BEPS es el tema. No sé si usted me está hablando de una idea, eso no existe todavía en la ley, no entendí bien. La idea de compra de semanas, eso es un proyecto de ley que tiene en su cabeza el Centro Democrático, que es compra de semanas. Quiere decir que si no logra las semanas completas, se le empieza a pagar la pensión, pero se le descuenta la cotización. Eso es una idea que digamos que se ha discutido mucho al interior del gobierno, que es compra de semanas. Ahora es un proyecto de ley, no existe en la ley, esto es algo que pasa por el Congreso. Y recuerden que eso necesita recursos, pues. Esto es un préstamo que hace el Estado a la persona y eso necesita plata, digamos, es un tema de política fiscal también. La eficiencia, claro, digamos, y estoy de acuerdo, es decir, uno puede pensar en la eficiencia, como les mostré acá arriba, en los grandes números. Ya se me perdió. O sea, en realidad, y eso es un tema muy complejo, porque en realidad de todo lo que estamos resolviendo en términos de oportunidad lo estamos resolviendo mucho más rápido que lo que hacía el Seguro Social, y estamos buscando resolverlo con la mejor calidad posible. Siempre hay discusiones, siempre hay confrontación. La normatividad nos lleva muchas veces a la confrontación, y si no movemos la entidad hacia atrás a acompañar al ciudadano a construir su futuro, yo lo digo claramente, digamos, lo que uno siente estando en Colpensiones es que el que se le niega la pensión cree que la merece y se va por la judicialización, sin saber si la merece o no. Y el que se le concede la pensión cree que merece más. Todos creemos que merecemos más. Y también ahí hay judicialización, hay confrontación. Si logramos acompañar al ciudadano a construir su futuro, creo que va a ser mucho más fácil, y esto es un tema de mucho más mediano plazo, pero sí es una línea y un objetivo de Colpensiones como nueva entidad que administra el régimen de prima media. Ahora, yo creo que también, digamos, para cerrar y abrimos las preguntas, no sé si hay tiempo, digamos, el régimen de prima media tiene sus problemas en la sostenibilidad, en la cobertura, pero yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad, ya hay otras voces que dicen elimínenlo, o sea, dejen solo el ahorro individual. Creo que lo que hay que tener es una discusión abierta para poder buscar la mejor opción posible. Bien, tenemos solo 3 minutos y espacio para, qué pena, no poder atenderlos a todos. Sandra quería pedir, ¿no? Y con eso tenemos, qué pena con los demás, pero es que esta auditoría hay que entregar a las 2 porque es una auditoría de Estado. No, lo que hay que decir es que estamos en un problema en el neoliberalismo y hay que defender ese régimen de prima media, independientemente
de las vicisitudes que pueda tener Colpensiones. Colpensiones hay que venderla como administradora del régimen de prima media, porque lo que se viene es el avatar, extinguir el régimen de prima media, que todos aquí somos muy conscientes que es mucho mejor que el régimen privado de pensiones. Entonces todos tenemos que concientizar de eso, porque esa es la reforma que se puede presentar. Es decir, que hay muchos áulicos, hay mucha gente incentivando y promocionando desarrollo, ANIF, ASOFOTO, falta sino que la ANIF promueva las mismas situaciones. Pero aquí es la defensa a ultranza del régimen de prima media. Sí, doctor, por medidas creo que tiene con frecuencia. No sé otra vez se debe venir a este territorio. ¿Estoy de acuerdo? Ese es el debate central. Fue el debate central en 1993, en las dos tendencias grandes. La tendencia del doctor joven de la fuerza, entre otras cosas, su hermano ha sido nombrado gerente de empresas públicas de Medellín y que defendía el tripartismo del sistema bismarckiano de pensiones. 3. Aportaba financieramente Estado, gobierno, empleador y trabajador. Este tema lo montó Andrés Pastrana, perdón, Misael Pastrana, en 1970 con el gran Pastrana, que llamamos nosotros. Pero es el tema central. Hoy, los fondos privados tienen dos grandes preocupaciones. Primero, que la gente le está saliendo 130.000, creo que son 130.000 traslados del régimen de ahorro individual al sistema de colpensiones. Y fuera de eso, los jueces de la República están fallando a favor del ciudadano en lo que se llama el consentimiento informado. Es decir, la gente se trasladó del sistema de prima media con prestación definida con todos los jóvenes al sistema privado bajo el engaño, engañar que iban a tener una pensión mayor que su ingreso, que iban a tener una pensión anticipada, ¿sí? Con la esperanza de ir a la ilusión de un mejor sistema pensional. Hoy los jueces están diciendo que esa persona fue engañada. Por lo tanto, anulemos la vinculación al sistema pensional individual y esto se está generalizando. Entonces, estoy de acuerdo, se está creando ya un movimiento político nacional grande de defensa del sistema medio con prestación definida, porque antes eran muy pocos que estábamos defendiendo el sistema. Hoy, ante la realidad de que los fondos privados de pensiones no están dando pensión y ante el problema que tenemos una cobertura y que es el problema central, la gente está movilizando. La gente se está movilizando y creo que el gobierno tiene que tener en cuenta eso, tiene que escuchar y creo que la propuesta tiene que ser fortalecer, pero de verdad, el sistema de prima media con prestación definida, no a pañitos de agua tibia, sino quitarle el poder real que hoy tienen los fondos privados de pensiones, así como lo estamos peleando en el tema de salud y el tema de riesgo profesional, porque fue definitivamente un sistema que le quitó derechos al ciudadano. Que se respete el derecho fundamental de un Estado social de derecho como debe ser, y no que se atienda únicamente los fondos privados. Señores, al doctor Mauricio Rivera, al doctor Jorge Iván, a la doctora Mónica, a Felipe, muchas gracias a ustedes.